o en el día de hoy nos estará acompañando para el webinar del módulo 1 de redes y tejidos sociales, William Montoya. William trabaja en el Ministerio de Tecnologías y les voy a contar un poco el perfil de William. William es periodista y comunicador egresado de la Universidad de Antioquia. Se desempeña desde hace 4 años como líder de comunicación y estrategia en Urna de Cristal del Ministerio y actualmente está a cargo de una iniciativa para potenciar el uso de las redes sociales para la participación ciudadana en las entidades territoriales de todo el país. Por otro lado, pues también nos está acompañando uno de los profesores del curso de redes sociales, que es Diego García. Pues bueno, pues bienvenidos otra vez a todos y todas. Espero que este webinar sea de su interés. Y pues bueno, para dar unas indicaciones, a lo último, pues pueden hacer las preguntas que ustedes quieran en el chat, yo las iré retomando y a lo último tendremos una sesión de 10 minutos para responder junto con William sus preguntas. Y pues para mantener un poco el orden dentro del webinar, sí les agradecería a todos que tuvieran sus micrófonos apagados para oír lo que tiene que decirnos William. Y pues bueno, podemos dar inicio. William, pues bienvenido y gracias. Listo, Adriana, muchas gracias. Bueno, pues como les comentaba Adriana, yo trabajo actualmente en la Urna de Cristal. Dentro de mi rol como líder de comunicaciones de estrategia, pues me ha tocado estar al frente de lo que ha sido la estrategia de redes sociales de Urna de Cristal. Y pues la idea en este pequeño espacio que vamos a tener hoy es como que nos pongamos de acuerdo en una definición básica de lo que son las redes sociales y que a través de ciertos ejemplos aplicados a plataformas tecnológicas ustedes puedan dimensionar por qué este tema es tan pertinente, sobre todo para nosotros como funcionarios de gobierno y más para aquellos que tienen un contacto directo con el ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que me gustaría como aclararles es con respecto a la definición de redes sociales. Actualmente, cuando la gente del común hace referencia a lo que es una red social, la mayoría de nosotros piensa en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Google Plus, y nos referimos a eso como redes sociales. Pero realmente estas páginas son plataformas que permiten potenciar las redes sociales ya existentes. Esto a razón de que, a razón de que una red social realmente es ese tejido humano a través del cual nosotros tenemos una interacción permanente con otras personas en base a nuestros intereses comunes, en base a necesidades, en base a temas de trabajo, a temas personales. Entonces, todas esas pequeñas interacciones que ustedes tienen día tras día con otra persona o con un grupo determinado de personas, constituyen nodos dentro de sus redes tecnológicas es amplificar el alcance de esas redes sociales y permitir como otras opciones de interacción, pero realmente redes sociales es ese tejido social que construye cada una de las personas como individuo para formar grupos sociales con otros. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, es importante que tengan esto claro porque una red social solamente tiene sentido en la medida en la que permite la interacción. Entonces, por ejemplo, en Colombia, digamos, la red o la plataforma de red social más popular es Facebook. Facebook tiene 21 millones de usuarios activos, 21 millones de colombianos tienen cuenta en Facebook y digamos es una de las redes sociales con mayor impacto, no por lo que represente como plataforma tecnológica, sino realmente por las acciones que le permite a las personas de conectarse con otras personas. Entonces ustedes saben que en Facebook ustedes pueden publicar fotos, pueden publicar videos, pueden crear sus propias páginas, pueden crear su propio contenido. Realmente lo que están haciendo en esa plataforma es crear comunidad en torno a las cosas que a ustedes les interesan, por decirlo así. Entonces, si ustedes tienen compañeros de la universidad y ustedes los agregan a Facebook, pues a través de esa red social pueden crear una especie de comunidad en torno a los temas en común que tienen de la universidad. Entonces,
Digamos, es como la red social que mayor impacto tiene, pero es más porque los de Facebook sí supieron interpretar cómo hacer que la gente interactuara entre ellos y cómo hacer para potenciar esas interacciones y todas esas cosas que uno crea compartidas con otras personas. Entonces, la otra red social que digamos es bastante popular, sobre todo en Colombia, es Twitter. Twitter es totalmente diferente a Facebook en el sentido de que es una, mientras que en Facebook la intención es conectar con otras personas en torno a intereses en común, en Twitter pasa un fenómeno muy curioso, que es realmente generar conexiones a través de reacciones. Ustedes saben que Twitter es una red social de microblogging, solamente publicaciones de 140 caracteres. Últimamente se está abriendo un poquito más y ya permite imágenes, permite videos, permite GIF, permite publicar encuestas. Entonces, digamos, Twitter se ha consolidado como tiene esa naturaleza de mensaje corto, como una red social para reaccionar. Entonces, mientras que en Facebook ustedes publican esas cosas que generan conexión emocional con otras personas a su alrededor, ay, me casé, me acabé de graduar de la universidad, viajé por primera vez a Europa. En Twitter es una red social más para reaccionar a ciertos eventos. Entonces, por ejemplo, el Mundial de Fútbol el año pasado tuvo una cuota de participación muy alta en Twitter porque era un evento mundial y la gente estaba reaccionando en vivo a lo que estaba pasando en cada uno de los partidos. Entonces, cuando fue la goleada histórica de Alemania-Brasil, por ejemplo, se produjeron en todo el mundo casi 20 millones de trinos con respecto a ese tema. La gente estaba reaccionando en vivo a un evento deportivo que estaba viendo a través de televisión. Entonces, este tema de reaccionar y de conectar con otra gente a partir de las reacciones es algo que hace bastante interesante a Twitter. Twitter realmente ha tenido como un uso bastante extendido en esto de reaccionar, pero en últimas también se trata de una interacción con otras personas, solamente que aquí cambia el foco. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se le puede sacar provecho a las redes sociales? Si ya digamos queda claro que la red social o una red social como tal o una plataforma de redes sociales como son Twitter, Facebook, Google Plus o YouTube tiene sentido en la medida en que se interactúa. Entonces la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer como funcionarios es cómo podemos hacer para que esa interacción o para potencializar esa interacción que tenemos no solamente con los ciudadanos, sino incluso también entre nosotros mismos. Digamos, son canales que nos permitirían crear acciones de comunicación e interacción mucho más válidas y mucho más asertivas. Entonces, en ese sentido, es importante que siempre tengan esto en claro, que sin interacción no hay red. Entonces, todo lo que ustedes hagan en una red social, sea personal, sea de su entidad y demás, debe estar orientado a generar interacción con otras personas. Ustedes pueden hacer uso de las redes sociales como medios de información, que supuestamente es el uso que la mayoría de entidades gubernamentales le dan a las redes sociales en este momento. Entonces, tienen una cuenta en Twitter y publican los enlaces a todos los comunicados de prensa, o tienen una cuenta en Facebook y publican todas las fotos de los eventos que tiene la entidad. Pero realmente, digamos como la invitación que me gustaría dejarles en este webinar es a que piensen cómo desde la información que ustedes están publicando en cada una de esas redes sociales están incentivando a que la gente interactúe con ustedes. Entonces, incentivando a que haya comentarios, a que la gente pregunte, a que la gente no solamente se quede en el like o se quede en el retweet o se quede en el marcar como favorito, sino que la gente también empiece poco a poco a aportar y empecemos entre todos a crear como conocimiento colectivo. Entonces, cómo la gente me puede aportar a mí o cómo yo puedo aprender de la gente para integrar eso dentro de lo que es mi trabajo al interior de una entidad gubernamental. ¿Sí? Entonces, como ya les decía, Facebook es la red social más popular y de mayor penetración en Colombia, la plataforma de red social más popular. Tiene una meta básica que es generar interacción entre las personas. Ustedes saben que Facebook pues es una plataforma que tiene un uso bastante fuerte de publicidad y a ellos les interesa bastante que los usuarios interactúen entre ellos porque esas interacciones les permiten saber
qué le gusta a cierto usuario, qué cosas no le gustan, qué intereses tiene y demás. Esto se los digo porque Facebook tiene dos opciones para, digamos, crear comunidad. Una es el perfil personal y otra es una página o un fanpage. El perfil personal es esa página que ustedes crean como personas, como individuos, para relacionarse con su círculo cercano de amigos, con sus familiares y demás. Es una opción que, digamos, no tiene como configuraciones tan profesionales, porque la idea es que ustedes publiquen el contenido que a ustedes les guste y que interactúen con las personas que ustedes quieren. El fanpage, por otra parte, sí tiene, digamos, otras opciones que son herramientas de estadísticas en las que ustedes pueden ver a qué hora se conecta la gente que ustedes lo sigue, pueden hacer, programar publicaciones, pueden hacer encuestas, o sea, tienen un montón de opciones, pero les insistía en lo del tema de la interacción, porque es que Facebook tiene una fórmula o un mecanismo para identificar cuáles son las cosas que a ustedes realmente les interesan y bajo ese orden de ideas mostrarles el contenido con el que ustedes sí van a interactuar. Entonces, la mayoría de personas tienen un montón de amigos en Facebook, pueden tener, no sé, 200, 300, pero siempre terminan viendo las publicaciones de las mismas 10 o de las mismas 15. Esto pasa porque son las personas con las que ustedes más interactúan. Entonces, eso es una formulita que se llama el SRANK, que determina el rango de interés que tiene para usted una publicación con base en la afinidad, en el peso y en el tiempo que tiene esa publicación. Entonces, ¿a qué se refiere afinidad? Ustedes tienen agregados a sus amigos de la universidad, a sus amigos del trabajo, a su familia y demás, tienen una relación de afinidad con ellos porque tienen temas en común. El peso está dado por dos factores, por el número de interacciones que ustedes tienen con esa persona o por el tipo de relación que ustedes tienen con él. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le dicen a Facebook, es que tal persona es mi papá, tal persona es mi novia, me voy a casar con tal persona o viajé a tal país con tal persona, esas relaciones Facebook las categoriza y les asigna más peso porque son personas que tienen más importancia en su vida. Con respecto al tiempo, Facebook, a diferencia de Twitter, no es una red en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo publico algo a las 10 de la mañana, va a haber personas que sí lo vean a las 10 de la mañana, si están conectadas y demás. Pero realmente las personas que van a ver mi publicación son las personas que tienen un grado de afinidad y un grado de peso bastante alto conmigo. Entonces, por ejemplo, mi mamá, si se conectara, yo publiqué algo a las 10 de la mañana, y si mi mamá se conecta mañana a las 4, ella va a ver esta publicación que yo hice a las 10 de la mañana porque tiene un grado de afinidad y de peso bastante alto conmigo. Entonces, como ustedes ven, Facebook está construida o el diseño de la plataforma sí está hecho para fomentar la interacción. En la medida en que sí haya interacción y en la medida en que sí haya conexiones reales con personas, más aumenta la posibilidad de que el contenido de esa persona se le muestre a otros. Esto lo digo y hago énfasis en esto porque en muchas fanpages institucionales de entidades de gobierno, creo que se me fue un poquito la señal de internet, entonces retomo. Insisto en esto porque en muchas fanpages, en muchas páginas institucionales de gobierno, entidades gubernamentales, nosotros nos limitamos a publicar contenido informativo. Entonces publicamos un titular, una entradilla, entonces un resumen de lo que pasó, de por qué es importante la noticia y publicamos un enlace. Y a veces publicamos una foto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos eso con esa orientación tan informativa y le cerramos las puertas al usuario para interactuar, eh, como el usuario no está comentando, no está compartiendo o se está limitando a darle like, esa interacción tiene poco peso y entonces las publicaciones que nosotros estamos haciendo tienen poca relevancia y Facebook las muestra menos. ¿Ya? Entonces, en la medida en que nosotros sí generemos interacción, que en inglés lo llaman engagement, que sí generemos compromiso con los usuarios, que los usuarios se comprometan con nosotros y que están en posición de comentar, de compartir. Incluso si un usuario comenta y hace un comentario negativo, ese comentario igual es valioso porque es una interacción que genera peso y que, digamos, tendría alto impacto en la estrategia futuro.
Entonces, para ponerles un ejemplo, en la urna de cristal, nosotros al principio sufríamos mucho por las publicaciones que hacíamos solamente traer comentarios negativos. Entonces, ustedes saben que los comentarios negativos, la mayoría de veces nuestros líderes no les gusta ver eso, pero digamos que logramos convertir el tema de los comentarios negativos en una oportunidad. ¿Cómo hacer para capitalizar esas interacciones, para que la gente que hiciera comentarios negativos, que sí estaban viendo las publicaciones, pudiéramos llevarlos hacia un diálogo más constructivo y que ellos empezaran a aportar? Entonces, digamos, son como elementos que hay que tener en cuenta porque finalmente en estas plataformas de redes sociales es bueno que siempre ustedes estén interactuando con personas reales. Entonces, tienen que reaccionar como reaccionarían con una persona de verdad. Tienen que tener en cuenta todos los principios de, no solamente éticos, sino los principios de respeto hacia la otra persona. Y en ese sentido empezar a promover la interacción y empezar a ser mucho más asertivos. Eh, eh, con respecto a otras, digamos, como otras redes sociales, les comentaba de Twitter. Twitter es una plataforma sobre todo para reaccionar y tener reacciones inmediatas. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Porque muchas veces nosotros queremos reaccionar o queremos tener como cierto momento de desahogo frente a ciertas cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un temblor en Bogotá y nos gustaría comentar eso con alguien y Twitter nos permite la opción de ver todas esas personas que están reaccionando frente a lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces también permite establecer un diálogo mucho más directo sobre sucesos que están en el mundo real. Como ustedes pueden notar, digamos, todas estas plataformas realmente la clave que tienen es que le permiten a la gente conectar de otra manera. Entonces aquí entran varios temas de responsabilidad, de hasta qué punto llegamos, de si es bueno estar tan conectado y demás. Pero digamos que a nosotros como funcionarios de gobierno sí nos corresponde es pensar cómo hacer para potencializar el uso de estas redes sociales, no solamente con fines como de propaganda, como para posicionarnos y para que la gente hable bien de nosotros, no, sino realmente cómo hacer para sacarles provecho y para, a través de estas plataformas que están siendo usadas tan activamente por la gente, cómo nosotros podemos tomar insumos que mejoren la gestión que realizamos desde nuestra entidad. Eso es como el llamado y la invitación que nos gustaría hacerles a lo largo de este curso, que vean en esto una oportunidad no solamente de comunicación, sino realmente una oportunidad de transformación, que es digamos como lo más importante. Lo otro es que pasa muchas veces que uno abre espacios para que la gente empiece a preguntar, para que la gente empiece a enviar comentarios y demás. Lo que es importante es que si se abren ese tipo de espacios se creen como unas reglas claras. Como les he venido diciendo, tengan en cuenta que las redes sociales están interactuando con personas de verdad. Entonces traten de entablar una comunicación con ellos basada en el respeto y basada sobre todo en un tema que es vital, que es la igualdad. En una red social, nosotros por ser institución no estamos por encima del usuario, nosotros somos un usuario más dentro de esa red social. Eso nos implica como una posición de diálogo mucho más abierta y mucho menos impositiva. Es que nosotros tenemos la razón o nosotros somos los que conocemos, sino en una posición de su opinión es interesante, cuénteme más, o su opinión la vamos a tener en cuenta para esto, o su opinión no la vamos a tener en cuenta por tal y tal motivo. Entonces es como un diálogo mucho más franco y mucho más directo, que cuesta un poquito a veces porque ustedes saben que en Colombia el comentario negativo y la crítica destructiva son bastante comunes, pero créanme que cuando uno hace el esfuerzo de cambiar el chip desde la misma entidad, uno se empieza a dar cuenta que sí hay un montón de gente interesada en hacer aportes valiosos. Y digamos, esa es la gracia del cuento de las redes sociales y del tejido social, de generar estas interacciones y de darse cuenta que hay otras personas en otros puntos que podrían aportar a la gestión que nosotros desempeñamos. Entonces, digamos, Facebook y Twitter son como las redes sociales más populares, pero también hay otras redes sociales como Instagram, como Google Plus, como LinkedIn,
que tienen usos un poquito más cerrados y más específicos, pero que también permiten opciones de interacción con las personas. Entonces ustedes saben que en Instagram se publican sobre todo fotos con filtros. Esta aplicación ha hecho que la mayoría de nosotros nos sintamos como fotógrafos, pero realmente una oportunidad que hay en Instagram para nosotros como funcionarios es sobre todo en el tema de cómo hacemos contenido pedagógico a través de imagen. Entonces, en el Parque Explora en Medellín, por ejemplo, hacen algo que me parece muy interesante, que es que ellos hacen contenido científico y entonces hacen como especies de trivias y hacen como usted sabía que tal cosa, usted sabía que tal otra, lo hacen a través de imagen y esas imágenes las publican a través de Instagram. Entonces eso ha sido una estrategia bastante efectiva y ha permitido que la gente conecte con el Parque Explora de otra forma. O el tema, por ejemplo, de promover el turismo a través de Instagram también es algo bastante bueno, que en el Amazonas lo están explorando. Y digamos, es pensar en estas redes sociales no solamente para interactuar con el público, con los públicos que ya tenemos, sino también como oportunidades de abrirnos a otros públicos que tal vez les pueda interesar el tema que nosotros manejamos. Entonces, sobre todo lo que son Instagram y lo que son YouTube, que son redes sociales muy visuales, son redes que se pueden usar con estos fines pedagógicos. YouTube tiene un uso bastante inexplorado por parte de nosotros, que es el uso de la plataforma como para subir tutoriales de video. Entonces, digamos, en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte del hazlo tú mismo, del do it yourself. Eso es algo que en YouTube pega bastante y que nosotros no lo hemos sabido explorar porque la mayoría de las veces estamos limitados por condiciones técnicas. Entonces creemos que si no tenemos una buena cámara, o que si no tenemos un buen micrófono, o que si no tenemos alguien que actúe y demás, no podemos hacer ese tipo de videos. Pero realmente, que esto es otro llamado de atención adicional, en Internet lo que importa no es tanto la estética, sino la pertinencia. Y en ese sentido, ser pertinentes, publicar un video que les sirva a los usuarios, que los guíe en un proceso, de pronto en algún trámite que tengan con la entidad que ustedes sepan que es complicado. Ustedes hacen un tutorial en video explicando el paso a paso de cómo realizar ese trámite, o hacen un tutorial explicando cuál es la función que ustedes desempeñan específicamente. Es una manera más fácil y más clara de llegarle al usuario. Y no solamente eso, sino una manera de conectar con ellos e invitarlos a que hagan una retroalimentación. Estoy viendo aquí que dice Sandra Milena que la interacción siempre se debe ver como una oportunidad, sí, porque es que realmente el ser humano y el aprendizaje del ser humano y la construcción del conocimiento siempre está fundamentado sobre la interacción. Incluso de las cosas negativas nosotros podemos aprender un montón. Entonces, por ejemplo, los comentarios negativos que llegaban a la urna de cristal nos mostraron a nosotros que la mayoría de esas críticas eran porque la gente asociaba la urna de cristal como una iniciativa del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, que teníamos un tema de imagen que estaba amarrado al presidente y que teníamos que ver cómo cambiábamos eso para que la gente dejara de percibirnos así, para que nos percibiera más como una iniciativa orientada al ciudadano. Entonces fue un comentario negativo, reiterativo, que lo vimos como una oportunidad y que nos sirvió para transformar el discurso y para transformar el tipo de publicaciones que estábamos haciendo. Entonces, eso sí, ténganlo en cuenta. Cuando uno abre un espacio para que la ciudadanía interactúe, cuando uno abre un espacio para que la ciudadanía pregunte, cuando uno abre un espacio para que la ciudadanía nos haga cierta retroalimentación, eso la mayoría de las veces se va a convertir en un espacio de desahogo. Entonces la gente va a hablar de sus frustraciones con la entidad, o muchas veces en medio de su confusión, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas quejas del Ministerio de Vivienda y nosotros no tenemos nada que ver con el Ministerio de Vivienda. Pero como somos el canal que interactúa con el ciudadano, pues entonces la gente aprovecha. ¿Qué hemos hecho nosotros? También hemos convertido eso en una oportunidad. A partir de, a partir de esos comentarios y esas preguntas y esas quejas que nos están llegando, empezamos a crear una cosa que se llama la Red de Respuesta Ciudadana. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos articular dentro de la urna de cristal a otras entidades del orden nacional para empezar a darle respuesta al ciudadano
y para empezar a hacer que el ciudadano se sintiera tenido en cuenta. Porque esto no es un asunto de hablar como locos y hablar todo el tiempo y responder todos los comentarios, no. Esto es un asunto de hacer interacciones valiosas y de crear interacciones valiosas con la persona. Entonces no hay que responderle los 10 comentarios negativos que hace una persona, ni hay que responder a todas las felicitaciones. Lo que hay que hacer es identificar el momento en el que uno debe interactuar, el momento en el que la interacción que uno tenga sea valiosa para la otra persona y también sea valiosa para nosotros como entidad. Eh, Esto genera muchas dudas porque se estuvo trabajando en un tema de convertir las peticiones que se hacen por redes sociales, considerarlas como derechos de petición. Esto es algo que no está reglamentado. Hay unas entidades que lo están asumiendo así, pero realmente eso administrativamente es bastante complejo, bastante dispendioso. Como ustedes saben, un derecho de petición tiene que tener un número de radicado y demás. Entonces lo que nosotros desde Urna de Cristales sugerimos es más generar mecanismos de respuesta generales. Entonces uno identifica comentarios, identifica preguntas y uno trata como de agrupar esas preguntas y darle una sola respuesta. Es más lo que hemos intentado y sobre todo siempre decirle al usuario cómo se está gestionando esa pregunta, si se está agrupando dentro de un grupo más grande o si se va a tener en cuenta en forma individual. Siempre es importante decirle a la gente qué está pasando o establecer reglas claras en alguna parte, en algún enlace dentro de su página, explicar cómo es la estrategia de redes sociales y demás, porque al igual que en una conversación o al igual que pasa incluso en este webinar, hay unas reglas de juego que tanto ustedes como yo las conocemos y bajo esas reglas de juego entonces nos orientamos y podemos ser como mucho más asertivos. Entonces, digamos, la invitación o la reflexión que les quiero dejar es que piensen en las redes sociales como canales para interactuar con otras personas. Ustedes son los que deciden qué provecho o qué utilidad le van a sacar a esa interacción y si sí les vale la pena tener esos espacios de interacción con el ciudadano o no. Ya, bajo ese orden de ideas, si ustedes deciden que, uy, sí, esto me vale la pena, entablar conversación con los usuarios me vale la pena por tal y tal cosa, ahí ya es cuando uno empieza a definir una estrategia. Entonces es que yo quiero contar con los ciudadanos, que los ciudadanos me aporten para generar una estrategia de tal cosa. Entonces, en la alcaldía de Medellín tienen una plataforma que se llama Mi Medellín y es una plataforma en la que es una plataforma, es un sitio web, pero funciona como una red social, porque le están preguntando a la gente todo el tiempo, oiga, ¿usted qué haría para mejorar la movilidad en tal barrio? ¿Usted qué haría para mejorar el tema de recolección de basuras en la ciudad? ¿Usted qué propuesta tendría para incentivar que los niños lean? ¿Usted qué propuesta tendría para que la gente deje de tirar basura a la calle? Entonces les hacen preguntas directas y están invitando a la gente que interactúe. Eso es crear red social. Entonces lo pueden hacer en Twitter, lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en su propio sitio web, lo pueden hacer a través de mensajes de texto, lo pueden hacer con llamadas telefónicas. Aquí lo importante y el eje y el tema clave es interactuar con la gente, empezar a establecer conversación con ellos y generar estrategias en torno a eso, o sea, que no sea solamente generarlo por generarlo, sino llevar esa interacción hacia algún lado, hacia algún objetivo. Listo, entonces, pues digamos, yo creo para no saturarlos mucho, porque les iba a mostrar otros ejemplos y demás, que ya mejor los dejo para la segunda sesión, entonces voy a dejar hasta acá y pues ya responderé las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención. Listo. Muchas gracias, William. Ujú. Entonces, pues en este momento podemos pasar a las preguntas que han hecho los participantes en este momento. Mira, aquí Camilo, voy a hacer una serie, bueno, hubo muchas preguntas con el mismo contenido, pero y tú también ya respondiste, pero bueno, las podemos repetir. Entonces, Camilo Pérez Dale. pregunta, ¿en una red social de una institución todos los mensajes se deben contestar? ¿Es bueno bloquear a los perfiles falsos o usuarios groseros o hay que contestarles siempre con argumentos? Esto pregunta Jaime. Y también preguntan, ¿y cuándo son trolls y quiénes escriben? Entonces, si quieres podemos comenzar con esas preguntas.
Listo, entonces, lo primero, lo que yo les decía, ¿se deben responder todas las cosas que llegan? No. Esto, esto, digamos, realmente depende de la estrategia que ustedes tengan. Por ejemplo, en Facebook. En Facebook ustedes empiezan a responder todos los comentarios que les llegan. Primero es un trabajo administrativo bastante desgastante. Requiere no solamente una persona, sino varias. Y lo otro es que realmente no tiene razón de ser de que a cada persona se le responde individualmente, a no ser que lo amerite. Que lo amerite con respecto a qué, que lo amerite con respecto a la estrategia que ustedes tienen y con las reglas de juego que ustedes han definido. Entonces, si ustedes en las reglas de juego que definieron, que ustedes publican en el Facebook, esta página tiene la intención de tal cosa, o tiene la intención de ser el canal de preguntas, quejas y reclamos de la entidad. En ese caso, pues obviamente habría que responder todo, pero si por ejemplo ustedes dejan claro que el objetivo es solamente generar interacción para integrar esos aportes en mejorar la gestión de ustedes, pues entonces solamente tienen en cuenta los comentarios que sean pertinentes con respecto a eso. Con respecto al tema de bloquear comentarios negativos y demás, eso es delicado. Nosotros intentamos no bloquear a nadie. Los únicos casos en los que bloqueamos es cuando las personas usan palabras o veces para referirse al administrador de la página. Entonces, cuando se sube el tono de la conversación y empiezan a tratarnos de hijo de tantos y demás, ya está establecido dentro de las reglas del juego que esas personas se bloquean automáticamente, porque nosotros podemos recibir todas las críticas, podemos escuchar todos los comentarios negativos, pero lo que no queremos tolerar es que se usen palabras vulgares o soeces en la página, no por moralistas, sino porque es que si eso no se controla, el ambiente de la página se pone muy pesado. Entonces es más como para que la gente entienda que esa no es la manera de referirse a nosotros o que no es la manera de entablar comunicación con nosotros, Claro. Mira, sino William, que que, ay, dime, perdón. Mira, que es que también aquí Carla y varias personas dicen que frente a un comentario negativo se responde públicamente o en privado y si esa persona es reiterativa, entonces es mejor bloquearla. bueno, depende, depende. Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Nosotros teníamos un usuario, era un señor de 61 años y él hacía día 10 o 15 comentarios negativos en cada una de las publicaciones que nosotros hacíamos. Lo primero que nosotros hicimos fue responderle públicamente. El man, pues el señor se burlaba de nosotros, nos ponía en ridículo un montón de cosas. Intentamos responderle en privado, o sea, como crear como una especie de mecanismo de conciliación con él y preguntarle por privado si tenía, sí, o sea, si digamos cuál era su inquietud o por qué tenía tantos comentarios negativos con respecto a las publicaciones que nosotros hacíamos. Él nunca respondió. Entonces, la estrategia que usamos fue hacerla diferente. No lo bloqueamos, sino que empezamos a felicitar a los usuarios que hacían comentarios no positivos, o sea, no al que nos daba la palmadita en el hombro, no, sino al usuario que sí aportaba o que hacía crítica constructiva. Y lo empezamos a felicitar y empezamos a destacar a estos usuarios y les empezamos a decir, ojalá tuviéramos más usuarios como Miguel Ángel Suárez, ta, 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 ta. ¿Qué pasó? Que con esa estrategia de felicitar a las personas que sí aportaban y que, digamos, sí eran valiosas, estos usuarios empezaron a defender o empezaron a cambiar el tono de la conversación. Entonces uno de estos usuarios era el que ya le respondía a los comentarios negativos a este señor que les digo, y se creó digamos, se creó como un espacio de diálogo entre ellos que hizo que su rol de criticar tanto se viera como disminuido, o sea, que se viera perdido en medio de todos los otros comentarios positivos que estábamos empezando a recibir. Entonces, no lo bloqueamos, pero sí cambiamos la estrategia con respecto a la manera como lo debíamos asumir. Ahora, este señor sí dejaba muchos comentarios negativos, pero no era lo que se puede considerar un troll. En el caso de los troles, sí hay que entrar a hacer una evaluación cuidadosa, analizar los mensajes, analizar la naturaleza de los mensajes. Ustedes ven que hay muchos comentarios que siempre hablan de lo mismo en publicaciones que nada tienen que ver.
Esto puede ser o dos cosas, o un troll que está pagado para hacer ese tipo de comentarios, o una persona que está desinformada, pero entonces digamos, sí les toca a ustedes analizar caso por caso puntualmente. Si ustedes identifican, esta persona siempre hace el mismo comentario, no importa la publicación que hagamos, quizás es un troll que está pagado, que ustedes saben que desafortunadamente esa estrategia se está volviendo muy común en Colombia. En ese caso sí, bloqueenlo. Si ustedes ven que son una persona que está desinformada, si ustedes ven que es una persona que tiene un problema personal, si ustedes ven que es una persona que tal vez está demandando atención, miren a ver si pueden crear un canal de conciliación con él. Si definitivamente no, ignórenlo. No hay necesidad de bloquearlo. Porque si bloquear a los que están pagados, que son como bots y eso, para evitar que saturen de información. Pero de resto sí les invitaría a que no los bloquearan. Más bien a que ustedes cambien el enfoque de la estrategia y cambien la comunicación. Listo. ¿Aló? No sé. Espérenme un segundito. Ah, bueno. ¿Quieres que continúe con dos preguntas más? Mira, Camilo también pregunta, hace dos preguntas, Camilo Pérez, y dice que él no es abogado, pero él Sí. entiende que recientemente se modificó el derecho de petición y con la nueva reglamentación cualquier petición a una entidad del Estado se puede considerar como tal. Y dice que Mm, cuando un ciudadano pone en Twitter una queja sobre un tema de salud, por ejemplo, y copia a distintas entidades del Estado, es decir, si un ciudadano con un solo tweet puede mover el aparato del Estado. bueno, ¿qué pasa? Hay un tema de interpretación, que eso quedó abierto desafortunadamente y no lo han terminado de reglamentar. Sí se creó, digamos, o sí se tiene pensada la figura de que a través de las redes sociales se puedan realizar derechos de petición, pero lo que no se ha tenido en cuenta es que ustedes saben que los derechos de petición tienen que generar un número de radicado y hay que, o sea, tiene que haber una entidad o una organización, bueno, una oficina dentro de la misma entidad que se haga cargo del tema. La mayoría de las veces se hace a través de la misma oficina de preguntas, quejas y reclamos. En el caso del Ministerio de TIC, por ejemplo, está la cuenta del MINTIC, ¿sí o no? Y está la cuenta del MINTIC Responde. El MINTIC Responde se supone que es la cuenta encargada de responder a todas las peticiones que hacen los usuarios a través de Twitter. Pero esto todavía se está haciendo de una manera muy manual. ¿Qué pasa? Que como no se dejó demasiado abierta la interpretación, entonces hay gente que lo interpreta como que sí hay que contestar a todas las cosas que se manden a través de redes sociales. Y hay otras que lo que están haciendo es llevar esas peticiones a los sistemas tradicionales de preguntas, quejas y reclamos. Entonces, llega un usuario y pregunta, yo quiero saber cuál fue el gasto presupuestal del ministerio este año. Entonces, Mintic redirecciona a Mintic Responde y en Mintic Responde gestionan esa petición como se gestionan las peticiones normalmente. Entonces, se le pide al usuario que llene un formulario y se le asigna un número de radicado y se le asigna un canal en el que se le va a responder a esa persona esa pregunta específica. Entonces, digamos, en este momento no se confundan porque nadie está obligado a responder a todas las preguntas a través de redes sociales. Realmente depende de la entidad si quiere, digamos, hacerlo o no en este momento. O sea, no están obligados. Si hay un llamado del gobierno, no solamente del gobierno nacional, sino ya gobiernos locales, en la transparencia y en tratar de que la gente tenga acceso a la información que pide. Ya digamos, eso queda como a disposición de cada uno, pero tengan esto claro, en este momento no es obligatorio. Y no es obligatorio porque no están creados los mecanismos para convertir un trino en un derecho de petición con validez. Hay mecanismos para darle la vuelta al tema y que el trino se convierta en un derecho de petición clásico, pero en este momento los mecanismos para que un trino como tal se convierta en un derecho de petición no existen, porque ustedes saben que los derechos de petición tienen unas condiciones específicas. Listo. Y se me olvidó la última preguntita. Mm,
No, pues mira, realmente era como esa y otra pregunta y Caterín dice que cómo se puede manejar la publicidad en la página web de la entidad a través de las redes sociales. O sea, es el tema de pauta, me imagino. Pues Sí, digamos, la pauta o la intención de la pauta es amplificar el alcance que tienen las publicaciones y en ese sentido aumentar las interacciones que tiene una publicación. ¿Qué pasa con la pauta o qué pasa con la pauta gubernamental? Nosotros como gobierno siempre partimos de una posición de desventaja. La posición de desventaja, ¿cuál es? Que los usuarios no nos ven como un interlocutor válido o como una persona con la que quieren estar hablando. Ya, entonces uno ve publicidad gubernamental y no es publicidad que genere interacción, porque además desafortunadamente, como todavía tenemos muy anclado el chip gubernamental, la mayoría de publicaciones que hacemos para pauta las hacemos desde nuestra posición como funcionarios de gobierno y no desde la posición como ciudadanos a los que les puede interesar la información. Entonces, cuando ustedes quieran hacer pauta, cuando quieran hacer eso, en Facebook es súper fácil hacer pauta. Lo único que necesitan tener es una tarjeta de crédito, tener una publicación que quieran destacar y ahí en la parte de abajo les dice quiere promocionar su publicación, es lo único que tienen que hacer. Dentro de las acciones les permite segmentar, entonces si quieren que esa publicación les llegue solo a hombres, que les llegue solo a mujeres, que les llegue a mujeres de tantos a tantos años, tiene un montón de opciones. Pero la invitación es que hagan esto en cosas o en momentos muy específicos y que no abusen. Porque, digamos, la pauta es un recurso más para generar que la gente sepa o vea temas que de pronto le puedan pasar desapercibidos, pero no es para que nosotros como gobierno nos convirtamos en un canal de sacar pecho, que es desafortunadamente lo que pasa mucho en redes sociales, que nos convertimos en iniciativas chicaneras, que todo el tiempo estamos hablando de lo bien que hacemos las cosas. Y ese hablar siempre de lo bien que hacemos las cosas no está mal, porque de todas maneras estamos orgullosos de trabajar en nuestra entidad y demás. Pero sí puede ser molesto porque la gente no percibe o no encuentra oportunidad de comunicarse y de darnos una retroalimentación o de sentir que sí está siendo tenido en cuenta. Entonces hay que hallar un punto de equilibrio. La pauta es un recurso maravilloso y permite un montón de cosas, pero siempre tengan en cuenta, no caigan en el error de hacer pautas solamente para mostrar logros. Y lo segundo, no caigan en el error de hacer pauta para comunicar de forma gubernamental, que es un error que nosotros tenemos mucho. Y se los pongo en un ejemplo concreto. Eh, por ejemplo, las rendiciones de cuentas. Se hizo un esfuerzo del gobierno nacional porque nos parece que el tema de rendición de cuentas es un tema importante para que la gente lo conozca y se hizo un esfuerzo de hacerle pauta a la rendición de cuentas. Pero entonces, ¿cómo se hizo? Se hicieron publicaciones con un hashtag que se llama rendicuentas y el texto era algo así como, qué le preguntarías a tal entidad en su rendición de cuentas? Es algo súper plano, algo que no tuvo resultado porque realmente no lo hicimos pensando en el usuario, sino que lo hicimos pensando desde el gobierno. Entonces ese punto de no poder establecer esa interacción clara y de no establecer esa comunicación clara con el ciudadano hizo que fuera plata literalmente perdida, porque no generó interacción, porque hubo un montón de alcance, pero a la gente definitivamente no le interesó el tema, porque nosotros mismos los alejamos. Otra cosa diferente es a cuando nosotros los incluimos. Sí, entonces que nosotros hacemos una publicación de estos temas o de estas decisiones que se tomaron, ¿cuál cree usted que fue la que tuvo mayor impacto en su vida? O usted sabe que por tal decisión que tomó el ministerio es que pasa tal y tal cosa, o es que usted tiene tales y tales beneficios. ¿Qué más de estos temas le gustaría saber? Es diferente, es más pensarlo desde el usuario. Por eso les insisto tanto en este webinar y en este curso, y es la invitación y qué pena ser tan reiterativo. Cuando ustedes interactúan con una persona, están interactuando con ella, están dialogando con ella, están creando un espacio de comunicación con ella. No puede pasar que nosotros en este proceso de crear redes sociales entremos siendo unos y salgamos siendo los mismos. La idea es que haya una transformación tanto de los ciudadanos como de nosotros como funcionarios y que a partir de la comprensión de los ciudadanos podamos ser mucho más asertivos.
por ahí vi un comentario de que a la oficina de prensa no le corresponde responder preguntas. Eso, por ejemplo, es una mentalidad que nosotros deberíamos transformar, porque muchas veces es que nosotros somos la cara visible de la entidad en cualquier espacio. Ya, entonces, como oficina de prensa y demás, si hay preguntas que se pueden responder o si se pueden generar contenidos para responder dudas, que eso no tiene o pudiera parecer que no tiene nada que ver con prensa, que no tiene nada que ver con difusión, pues es algo que sería interesante validar porque es que realmente ahorita la información no es lo más importante. Ahorita lo que importa es conectar con la gente. Entonces nos podemos quedar informando y sacando boletines de prensa muy bonitos, pero si nosotros no conectamos con la gente no los va a leer. Es así de sencillo. Entonces sí es un tema de transformarnos y de pensar esto de una manera diferente. O sea, no pensarlo de una manera vertical, en la que yo estoy en una posición y los ciudadanos están abajo, sino pensarlo de una manera horizontal en la que yo estoy al nivel de los ciudadanos. Listo. Entonces Listo. esa es como la reflexión que me gustaría dejarles. Bueno, pues muchísimas gracias, William. Muchas gracias a todas las personas que no pudieron ver la presentación o no tuvieron el audio. Pues para decirles que en 2 días todo el webinar va a estar subido en el aula y también la presentación que acaban de ver con William. Espero pues les haya gustado. Si tienen algunas dudas, si se generan más cuestionamientos acerca de lo que habló William, pues no duden en debatirlo en los foros semanales con sus profesores y con sus docentes. Pues Claro. muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a William y pues bueno, si tienen algunas preguntas, pues no duden en interactuar con sus docentes y con sus monitores en su aula. Aló, Bueno, Adriana, ¿me escuchas? hola Mauricio, ¿cómo estás? Miren, para quien no sabe, Mauricio es el otro docente del curso de redes sociales. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, aprovecho el momento para saludar como a todos los estudiantes y les agradezco mucho que hayan tomado digamos, todo el esfuerzo que implica este webinar para haberlo tomado y también pues quiero saludar a William Montoya pues por habernos ayudado con este webinar. No sé si todavía está por ahí, William. Sí, 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 aquí estoy. Aquí estoy. William, a mí me gustaría hacer una pregunta porque me pareció, yo lastimosamente llegué tarde, me conecté tarde, pero me pareció bien interesante la discusión que se armó al final y yo quiero aprovechar antes de que se acabe el webinar si les puedo hacer una contrapregunta. Sí, sí, sí. Bueno, usted decía que muchas personas creen que las oficinas de prensa no deberían responder preguntas. Y pues yo concuerdo con usted en el sentido de que, bueno, si la oficina de prensa, o más bien la oficina de comunicaciones, es la encargada de comunicar, pues si no responde preguntas, pues no está comunicando, es decir, no está haciendo su trabajo. Pero también es muy común y todos los que trabajamos en oficinas de prensa, como he visto que los estudiantes de este curso lo hacen, muchas veces no tienen la respuesta a esas preguntas. Entonces, si uno no tiene la respuesta a esas preguntas, ¿uno qué hace? Yo quería preguntarle a usted, digamos, en su opinión, y también dejarle un poco la pregunta abierta para que lo reflexionemos y, pues, como lo decía Adriana, continuar esta discusión en los foros, en el foro que continúa esta semana. Sí, claro, es que mira, te respondo así sencillito. Nosotros en Urna de Cristal, pues somos la Iniciativa de Participación Ciudadana del Gobierno. Ese nombre y ese título es bastante complejo, porque somos la Iniciativa de Participación y Respuesta del Gobierno, del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos llegan preguntas de todo tipo y pues obviamente nosotros no sabemos todas las respuestas. En la Urna de Cristal, la mayoría de las personas que trabajamos somos periodistas o comunicadores sociales. ¿Qué hicimos? Nosotros creamos una red de respuesta al ciudadano, entonces lo que hicimos fue irnos a las oficinas de atención al ciudadano de cada una de las entidades del gobierno nacional para que nos ayudaran con esas respuestas que nosotros no teníamos o que eran bastante complejas. ¿Qué pasa? Que hay respuestas que a veces son demasiado específicas. Entonces, preguntan sobre un proceso, sobre un trámite específico, pues obviamente es una respuesta individual que debe generar la entidad a través de la oficina que está autorizada para ello.
pero hay respuestas que nosotros vemos que le podrían servir al ciudadano o que le podrían ser de utilidad o que, digamos, le podrían resolver dudas. Entonces lo que hacemos es convertir esas respuestas en piezas de difusión informativa. Entonces no solamente estamos comunicando los logros del gobierno, que fue algo por lo que nos criticaron bastante al principio, que nos daban durísimo porque nos veían como un canal de propaganda gubernamental, sino que decidimos convertirnos en un canal de utilidad para el ciudadano. Y ese convertirnos en un canal de utilidad para el ciudadano que implicó que todas esas respuestas que se daban, nosotros las entramos a analizar y las convertíamos en material que fuera fácil de digerir para las personas, porque ese es otro de los vicios que tenemos además, que nos hacen una pregunta y respondemos en un documento de 10 o 20 páginas con términos súper técnicos y la gente queda perdida. Entonces hemos hecho también ese proceso de traducción, no solamente nosotros internamente, sino que estamos trabajando fuertemente en hacer un proceso de transformación al interior de las entidades y al interior de las oficinas de atención, para que las respuestas que den sí sean fáciles de digerir por parte del usuario. Yo sé que hay unos estándares y hay ciertas cosas que se deben decir, pero el cuerpo de la respuesta sí debería entenderlo cualquier persona sin necesidad de haber estudiado Derecho, que desafortunadamente fue una situación que es lo que nosotros nos encontramos mucho al principio y que afortunadamente ya hemos logrado cambiar poco a poco. Entonces al usuario le sirve una respuesta que sea pertinente, y a veces esas respuestas son tan pertinentes que no solamente son pertinentes para ese usuario, sino que son pertinentes para otras personas. A eso es a lo que digo que la oficina de prensa podría entrar a cambiar un poquito el chip y ver cómo generar, a partir de la información que ya se maneja al interior de la entidad, información que sea útil para el ciudadano. Yo no estoy diciendo que la oficina de prensa tenga que responder las preguntas, estoy diciendo que lo vea como una oportunidad. Igual, lo que sí me gustaría como acotar ya para finalizar es, nosotros tenemos un camino y hemos recorrido un camino, pero en esto de las redes sociales y demás, el proceso de cada uno es lo más valioso. O sea, cuando yo estuve el año pasado viajando por todas las regiones, uno tenía claro desde Bogotá que lo que más servía para publicar en Facebook eran imágenes. Y a nosotros nos sorprendió mucho llegar, por ejemplo, creo que fue a la alcaldía de Ibagué, y darnos cuenta que el contenido que más les servía a ellos no eran las imágenes, sino los videos. Entonces, cada región y cada entidad tiene su particularidad con base en el público que maneja y con base en el público con el que interactúa. Estas charlas y esto, digamos, lo que ustedes van a ver en el curso, tiene la intención de abrirles la mente a esos escenarios de interacción, pero tengan en cuenta que este proceso es un proceso individual. O sea, que es un proceso en el que ustedes tienen que tener mucha experimentación y que tienen que estar abiertos a estar aprendiendo todos los días. Nosotros les podemos dar unas guías y les podemos hacer como unos comentarios sobre el proceso, pero finalmente la responsabilidad de cada estrategia recae sobre cada una de las personas que están participando. Entonces eso es bueno que lo tengan en cuenta, pero lo que sí deben tener claro es que están interactuando con personas. Entonces bajo eso se en todo su aprendizaje y pues espero que estas charlas, digamos, les sean de utilidad y que los ponga a pensar en otras cosas. Entonces, muchísimas gracias por Listo. participar. Bueno, listo, muchísimas gracias y pues bueno, muchísimas gracias a todos y pues esperamos que este debate y sus preguntas continúen en los foros de sus respectivos cursos. Muchísimas gracias y buena tarde, adiós. Bueno. Listo, colega.